Hola curiosos y curiosas, un nuevo vídeo sobre curiosidades navideñas, extraídos de mi libro Ya está listo que todo lo sabe de la Navidad. Un libro finito, 136 páginas, con algunas ilustraciones realizadas por Marta Contreras y que se pueden convertir en tu regalo ideal para estas Navidades, para Amigo Invisible, para Nochebuena, Navidad, para Reyes. 8,45 en Amazon, exclusivo en Amazon, solo se vende en Amazon. Y hoy voy a explicaros la curiosidad sobre el origen del árbol de Navidad, uno de los elementos más característicos de la Navidad. Es algo que nos ha llegado y que lo tenemos relacionado con la Navidad, con el cristianismo, con el nacimiento de Jesús, pero que en su origen no tiene o no tenía nada que ver. Es una tradición precristiana como otras muchas. Os explicaba en el vídeo sobre el muérdago, que el muérdago, lo de besarse bajo el muérdago, que es una tradición navideña, pues no lo era en su origen, que provenía de los celtas. Y el árbol de Navidad también proviene de los celtas. Y es que los celtas tenían una celebración cuando llegaba esta época del año, en la que hacían, con la llegada del solsticio de invierno, que eran el año nuevo para ellos. Ellos dividían el año entre los días de luz y los días sin luz. Y empezaba en esta época los días sin luz. Con la llegada del invierno, las nieves, llegaban la época de los días sin luz. Para tener suerte durante toda la época de nieves y de frío, pues lo que hacían era que consagraban esa suerte a un árbol que se llamaba Yggdrasil, conocido como el árbol del universo, y era dedicado al dios Frey. El dios Frey de los celtas era el dios del sol, de la fertilidad, de la prosperidad. Así que cogiendo un árbol, el Yggdrasil, y poniéndole decoraciones rutinarias de hace muchísimos siglos, de hace más de 2000 años, ya os lo estoy diciendo, es precristiano, aún no existía el cristianismo cuando empezaron a hacerlo los celtas. Pues con todo y con ello, esta tradición se estuvo manteniendo en el tiempo. ¿Qué ocurrió? Que ya a partir del siglo IV empezó la universalización del cristianismo y la evangelización de los pueblos por parte de los católicos. Y iban los evangelizadores, no me salía la palabra, iban los evangelizadores por los pueblos explicando pues la palabra de Dios, el nacimiento de Jesús, etcétera. Si nos trasladamos en el tiempo y llegamos al siglo VIII, San Bonifacio, bueno, en aquella época era Bonifacio, y luego, después de morir, se hizo santo, lo hicieron santo. Pues San Bonifacio fue el encargado de propagar toda la palabra de las Sagradas Escrituras a través de Centro Europa y hacia el norte. Y allí se encontró con la tradición que tenían los celtas de adornar un árbol, de ponerle velas, que no eran velas de cera, sino que entonces lo que se vaciaban eran algunas hortalizas, como podía ser un nabo, y entonces lo encendían, y esas eran las velas rutinarias de la época. Y Bonifacio, para evangelizar, tomó ese ejemplo de adorar un árbol y lo transformó al cristianismo, lo utilizó y lo incorporó a la tradición navideña, ya no solo de explicar el motivo de por el que se celebraba y qué se celebraba en estos días, en los días de la Navidad, del nacimiento del niño Jesús, o la llegada del Mesías a la tierra, sino que también habría que poner unos cuantos elementos. Y uno de ellos fue la transformación de ese árbol, el Yggdrasil, en un árbol que era decorado y que se dedicaba al niño Jesús, a Dios. Y va evolucionando el tiempo, y aquí ya llegamos hasta el siglo XIX.
ya estaba muy extendido esto del árbol entre los católicos, entre los cristianos del siglo XIX, del centro Europa, sobre todo en Alemania. Era algo muy tradicional en Navidad montarlo. Y un príncipe alemán, Alberto de Sajonia, viajó hasta el Reino Unido porque se casó con la reina Victoria del Reino Unido en 1840, y por esa unión él llevó también algunas de las costumbres y tradiciones desde su Alemania natal, y una de ellas fue la del árbol de Navidad. Cuando llegaron las Navidades, pues él quiso montar un árbol ahí en el Palacio de Buckingham, y montó tal y como él lo había hecho en su Alemania, donde había nacido, y caramba, como que triunfó mucho la idea de montar un árbol ahí en Inglaterra. Tenemos que tener en cuenta que en la época, mediados del siglo XIX, si nos tuviésemos que valorar el poder de influencia de la reina de Inglaterra de aquel momento, de la reina británica, la reina Victoria, podríamos decir que era la influencer número uno. O sea, hoy en día, estando las redes sociales, la reina Victoria sería la influencer, la persona con más followers, con más seguidores de todo el planeta. Ese era el poder que tenía. Tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido era una gran potencia, que tenía colonias repartidas por todo el planeta, y claro, cualquier cosa que hacía, decía, desde Buckingham, se trasladaba a toda la Commonwealth, que era todos los países, todas las colonias que dependían del Reino Unido, de Inglaterra. Y entre ellas, pues la tradición del árbol se fue trasladando al resto del planeta. Otras casas reales europeas que no habían seguido la tradición alemana de poner un árbol, lo que hicieron en cuanto vieron que la reina de Inglaterra, que en Buckingham ponían un árbol de Navidad, también se puso. Y así vimos cómo, o vieron nuestros antepasados, cómo se copiaban, y otros lugares también se dispersó esta moda de poner un árbol o decorar un árbol en Navidad hasta nuestros días, hasta llegar a nuestros días. Así que este es el origen del árbol de Navidad, que ha ido evolucionando, se le han ido poniendo diferentes decoraciones. Cuando llegaron las luces, que este será otra curiosidad que explicaré en otro vídeo, de dónde surgieron poner luces no solo al árbol, sino a las calles, a las casas, etcétera, pues también os lo explicaré. Todo esto está recogido en este libro. Ya está el listo que todo lo sabe de la Navidad. Un libro finito, 8,45, y puede convertirse en tu mejor regalo, en uno de los más originales de estas Navidades. Para el amigo invisible, seguro que te toca hacer algún regalo, y seguro que tienes a alguien al que le encantará este libro, y si no, para regalártelo a ti mismo, porque no hay nada más bonito que autorregalarse libros. Ya está el listo que todo lo sabe de la Navidad. Hasta el próximo vídeo, curiosos y curiosas.